Bienvenidos a la clase número 11, las finanzas personales. Invertir para el futuro, parte 2. Principio de fundamento para hoy, ser uno, servir juntos. Principios, habilidades financieras. Tema 1. Fíjese una meta para la jubilación. Tema 2. Entienda el interés compuesto. Tema 3. Entienda la relación entre el riesgo y la rentabilidad. Tema 4. Considere las inversiones posibles. Tema 5. Investigue los fondos de pensiones posibles. Tema 6. Comience a ahorrar para su jubilación lo más pronto posible. Ofrezca una oración para iniciar la clase y cantemos el himno que viene a continuación. Tiempo para informar. Compromiso de la semana anterior. Poner en práctica y compartir el principio de fundamento de la semana anterior. Continuar apartando dinero para mi prioridad financiera. Durante el consejo familiar, analizar el tema de ahorrar dinero, alquilar versus comprar una vivienda e invertir en la instrucción académica. Ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo. Analice, ¿qué desafíos tuvo para mantener sus compromisos esta semana? Evalúe sus compromisos de la semana anterior. Paso 1. Evaluar con mi compañero de acción. Dedique unos minutos a evaluar lo que ha hecho a fin de cumplir con los compromisos de esta semana. Use el cuadro Cómo evaluar mis esfuerzos, que se encuentra al comienzo de este libro de ejercicios. Comparta su evaluación con su compañero. Paso 2. Informe al grupo. Después de evaluar sus esfuerzos, informen sus resultados. Indique al grupo cuántos rojos, verdes y amarillos marcó como puntaje. Paso 3. Ahora compartan en YouTube al grupo lo que aprendieron al esforzarse por guardar sus compromisos durante la semana. Registre también en su cuaderno personal.
Paso 4. Elijan un nuevo compañero de acción o si lo desean mantengan el de la clase anterior. Analice. ¿Qué experiencias tuvo practicando o compartiendo el principio de mi fundamento? ¿Cómo va su esfuerzo por trabajar para su prioridad financiera? ¿Cómo estuvo el análisis que hicieron en el consejo familiar acerca de tener vivienda propia y la posibilidad de continuar con los estudios? Antes de ver el video, respondamos la siguiente pregunta. ¿En qué manera me salva el hecho de perderme en el servicio? Los principios básicos del programa de bienestar de la Iglesia no son solo para una época ni para un lugar, son para todas las épocas y todo lugar. La manera de hacerlo es clara. Quienes han acumulado más deben humillarse para ayudar a los necesitados. Quienes tienen mucho deben sacrificar voluntariamente su comodidad, tiempo, destrezas y recursos para aliviar el sufrimiento del necesitado. La ayuda debe facilitarse a fin de incrementar el poder de los receptores para cuidar de sí mismos y luego de otros. Al hacer esto a la manera del Señor, puede ocurrir algo notable. El que da y el que recibe son bendecidos. Hermanos y hermanas, hemos hecho el convenio y tenemos la responsabilidad de ser sensible a las necesidades de los demás y prestar servicio como hizo el Salvador para ayudar, bendecir y edificar a quienes nos rodean. La respuesta a nuestra oración no viene cuando estamos de rodillas, sino cuando nos encontramos de pie, sirviendo al Señor y a quienes nos rodean. Los actos de servicio desinteresado y la consagración purifican nuestro espíritu, quitan las escamas de nuestros ojos espirituales y abren las ventanas de los cielos. Al ser la respuesta a la oración de alguien, con frecuencia hallamos la respuesta a nuestra oración. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿En qué manera el dar servicio a los demás puede abrir las ventanas de los cielos en su vida? Algunas personas creen que se merecen lo que otros ya tienen y esto puede provocar resentimiento. Otras personas se creen con el derecho a tener cosas que no se han ganado. Estas dos trampas ciegan a la gente e impiden ver una verdad vital. Todo le pertenece a Dios. El resentimiento y el creerse con el derecho pueden superarse si nos centramos en las necesidades de los demás. En Mosías 2:17 encontramos esto. Cuando os halláis al servicio de vuestro semejante, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y ahora bien, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviera, tal como, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Mosías 4:26. Cuando están unidas, su poder no tiene límites. Pueden lograr lo que quieren. Gordon B. Hinckley. Actividad. Paso 1. Piense en alguien que necesite su ayuda. Paso 2. Analice los talentos, los contactos y los recursos que pueden ofrecer. Paso 3. Preparen un plan para servir a esa persona. Por ejemplo, podrían llevar a cabo un proyecto de servicio con su comunidad, preparar su historia familiar ayudándose del cuadernillo de mi familia, historias que nos unen. Luego, ir al templo y efectuar las sagradas ordenanzas por los miembros de la familia que hayan fallecido. Ayudar a alguien en su camino hacia la autosuficiencia.
El propósito de la autosuficiencia temporal y espiritual es ubicarnos en un terreno más alto para poder elevar a otras personas que lo necesiten. Esto fue dicho por Robert D. Hales. Cuando trabajamos juntos de la forma colaborativa, podemos lograr cualquier meta. Al hacerlo, eliminamos la debilidad de una persona y la sustituimos con la fortaleza de muchas personas sirviendo unidas. Thomas S. Monson. Comprométase a hacer las siguientes tareas durante la semana. Marque la casilla al completar cada tarea. Llevar a cabo el plan elaborado para servir a alguien. Compartir con sus familiares o amigos lo que ha aprendido hoy en cuanto al servicio. Tiempo para aprender. Análisis del día de hoy. Ahorrar e invertir para el futuro. Parte 2. Aprendimos en el capítulo anterior que invertir es la acción de poner tiempo, esfuerzo o dinero en algo con la expectativa de obtener algún beneficio. Una de las razones por las que invertimos dinero es para tener suficiente cuando nos jubilemos. El presidente Ezra Taft Benson enseñó, al ir por la vida hacia la jubilación y las décadas posteriores, hagan planes frugales para los años en que dejen de trabajar. Puede haber programas sociales o gubernamentales a su alcance para ayudarle durante la jubilación, pero probablemente usted necesitará complementar con sus propios ahorros o inversiones los recursos provenientes de esos programas. Si no lo planea ahora, puede que no disponga de suficientes ingresos o ahorros para ser autosuficiente cuando se jubile. Analice, ¿qué sucederá si no cuenta con suficiente dinero para vivir cómodamente durante la jubilación? Tema número 1. Fíjese una meta para la jubilación. Antes de comenzar a ahorrar para su jubilación, resulta útil estimar cuánto va a necesitar. Esta sencilla fórmula le servirá para comenzar. Número de años como jubilado multiplicado por cantidad anual necesaria durante la jubilación, igual su meta de jubilación. Usted no puede predecir con exactitud cuántos años vivirá, pero puede predecir cuándo desea jubilarse y probablemente puede proyectar cuántos años vivirá luego de ese tiempo. En todo el mundo las personas suelen jubilarse entre los 60 y los 70 años. Es probable que alcance a vivir unos 20 o 30 años después de jubilarse. Dedique unos minutos a hacer un cálculo aproximado de su meta de jubilación, utilizando la fórmula indicada. Supongamos que desea durante 25 años disponer de 100,000 pesos adicionales a su pensión, entonces multiplicamos por 12 meses y nos da 1.200.000 anuales. Aplicando la fórmula, 25 años por 1.200.000 pesos anuales da la suma de 30 millones de pesos, más los intereses que le generen ese dinero. Por lo tanto, es importante buscar el banco que le dará el mejor interés por sus ahorros, que se sumarán a los 30 millones. Recuerde que cualquier cantidad que usted aporte a sus ahorros le mejorará la jubilación a futuro. Tema número 2. Entienda el interés compuesto. El interés compuesto puede ser una de las claves para tener suficiente dinero para jubilarse. El interés compuesto consiste en ganar más intereses sobre el interés y por lo general se lo representa como un porcentaje o tasa de rentabilidad. Una vez que gane su primer pago de interés, este se agrega al saldo del capital. Entonces ese saldo más grande sigue aumentando, así como muestra la figura de las monedas, a modo de visual. Veamos,
Un interés del 1%, cada vez que se aplique, hay que multiplicar por 1,01. Un interés del 2%, habría que multiplicar por 1,02. Un interés del 15%, habría que multiplicar por 1,15. Un interés del 9%, habría que multiplicar por 1,09. Veamos un ejemplo con números y con interés anual del 9%. Lo que implica que cada vez que se aplique el interés hay que multiplicar por 1,09, como lo dijimos anteriormente. Veamos, el año 1 tenemos $10, por decir un número. A esos $10 le aplicamos el interés del 9%, es decir, 10 lo multiplicamos por 1,09, lo hacemos y el resultado es 10,9. Y ese será nuestro nuevo saldo, nuestra cuenta de ahorro. El siguiente año tenemos 10,9, se le vuelve a aplicar el 9%, es decir, 10,9 lo multiplicamos por 1,09 y nos da 11,88. El año 3 tenemos 11,88 de saldo en nuestra cuenta, le aplicamos nuevamente el interés del 9%, es decir, multiplicamos 11,88 por 1,09 y nos da 12,95, que es nuestro nuevo saldo. El año 4 tenemos nuestro saldo, tenemos 12,95, le volvemos a aplicar el 9% y es multiplicar 12,95 por 1,09 y el resultado es 14,12. Eso sería al año 4. Es decir, partimos con $10 y estamos al año 4 en $14,12. Casi 15. Es decir, casi un 50% más del dinero que teníamos. Eso es bueno. Si vemos el año del paso del año 1 al año 2, se nos agregaron $0,9. El año 2, $0,98. El año 3, para hacer 4, $1,07. Eso muestra que no es que cada año se te agreguen $0,9 como el año 1, sino que a medida que va pasando el tiempo y nuestra cuenta aumentando, cada año se le agrega más dinero, así como muestra la figura. De 0,9 aumentó el siguiente año 0,98 y el siguiente año 1,07 y así sucesivamente va a seguir aumentando la cantidad que se agrega porque así es el interés compuesto. A menudo, invertir en maneras que ofrezcan una buena tasa de rentabilidad ayuda a que las personas tengan suficiente dinero ahorrado para la jubilación. La mayoría de las personas descubre que es más fácil invertir pequeñas cantidades de dinero de manera constante durante mucho tiempo, como cierta cantidad cada mes o de cada cheque del sueldo, en vez de grandes sumas periódicas. El ejemplo del gráfico que vendrá a continuación demuestra el valor total por invertir 100 por mes durante 30 años, con diferentes tasas de rentabilidad. Este es el poder del interés compuesto. Algo similar ocurre con los dineros de las AFP. Solamente que las AFP tienen varios fondos que los que dan mayor rentabilidad, que podría ser, por ejemplo, un 12% de rentabilidad anual, tienen alto riesgo. Y que es el fondo A, fondo B. Después fondo intermedio, el fondo C. El siguiente gráfico representa que es de un riesgo intermedio, el fondo D de menos riesgo y el más conservador. A menudo, invertir en maneras que ofrezcan una buena tasa de rentabilidad ayuda a que las personas tengan suficiente dinero ahorrado para la jubilación. La mayoría de las personas descubre que es más fácil invertir pequeñas cantidades de dinero de manera constante durante mucho tiempo, como cierta cantidad cada mes o de cada cheque del sueldo, en vez de grandes sumas periódicas. El ejemplo del gráfico que vendrá a continuación demuestra el valor total por invertir 100 por mes durante 30 años, con diferentes tasas de rentabilidad. Este es el poder del interés compuesto. Algo similar ocurre con los dineros de las AFP.
Solamente que las AFP tienen varios fondos que los que dan mayor rentabilidad, que podría ser, por ejemplo, un 12% de rentabilidad anual, tienen alto riesgo. Y que es el fondo A, fondo B. Después un fondo intermedio, el fondo C, que es de un riesgo intermedio, el fondo D de menos riesgo y el más conservador, el de menos riesgo, el fondo E. Pero el fondo E podría rentar tal vez un 3% o un 4%. Entonces todo está en que usted vea bien dónde va a invertir su dinero y también decida los riesgos que desea correr. Tenga claro que a mayor interés que le ofrezcan, mayor es el riesgo, porque a veces de tener buen interés, como también eh, caída de los intereses. Eso es una cosa que usted debe analizar con mucho cuidado. Veamos el ejemplo. El siguiente gráfico representa varias curvas de intereses para los ahorros. En el caso de la primera curva, el 0% de rentabilidad significa que no tiene interés. Si ustedes ahorran 100 por mes durante 30 años corresponden a 30 por 12, 360 meses. Si multipliquen 30 años por 12 meses, se le va a dar 360 meses. Si multiplican 100 por 360 meses, le va a dar 36.000. Eso es con cero interés, es decir, son los 100 que ustedes colocan en mensual, van quedando sin ningún aumento. Ahora, si se le aumenta el 1% de rentabilidad anual, eso significa que usted en el año 100, en 12 meses, van a tener 1.200. Sobre esos 1.200 se le va a aplicar la rentabilidad del 1%. Y así se va a ir compuesto cada año, lo que va a ir acrecentando y al final, si ustedes hacen eso con ese interés de 1% anual, les va a dar 41.962 aproximadamente. Es un ejercicio largo de hacerlo. Con el 5% de rentabilidad les daría 83.000. Es decir, ustedes van invirtiendo 100 por mes, es decir, sería como los 36.000 durante los 30 años, pero por los intereses va a ser 83.000. Y si es a un 8%, va a ser 149.000. Y si es un 12% anual, los 36.000 que ustedes ingresen se van a convertir en 349.000 durante los 30 años. Bueno, estos son curvas para representar que en el fondo, mientras más alta la tasa que ustedes consigan de interés sobre sus ahorros, mayor va a ser la ganancia. Por eso que tienen que revisar bien dónde invierten sus ahorros. Analice la siguiente pregunta y responda en su cuaderno personal. ¿Cómo puede afectar el tiempo y la tasa de rentabilidad al valor total de una inversión? Tema número 3. Entienda la relación entre el riesgo y la rentabilidad. Como hemos visto, la tasa de rentabilidad puede ser muy poderosa. Entonces, puede parecer muy sencillo que todo lo que necesitáramos hacer sería invertir nuestro dinero en algo con la más alta tasa de rentabilidad. Pero no es así de sencillo. Como muestra el gráfico siguiente, que veremos a continuación del texto, todas las inversiones conllevan una relación riesgo-rentabilidad. Por lo general, mientras más baja sea la tasa de rentabilidad, menor es el riesgo de que pierda dinero en esa inversión. A la inversa, mientras mayor sea la posible rentabilidad, mayor es el riesgo de que pierda dinero. Usted debe buscar un equilibrio entre riesgo y rentabilidad.
Vamos a analizar el gráfico de riesgo versus rentabilidad. El tema de riesgo es un tema muy extenso. Este gráfico nos dará las pautas básicas para entenderlo. Veamos. La rentabilidad, ¿no es cierto?, va aumentando a medida que vamos subiendo por la ordenada. Y el riesgo también va aumentando a medida que nos vamos hacia la derecha. Por lo tanto, la primera zona de acá es de baja rentabilidad y esta es de bajo riesgo. Y a medida que va aumentando la rentabilidad, va a ir aumentando el riesgo. Veamos, en el caso de las cuentas de ahorro, los depósitos, digamos, certificados de depósito a plazo, por ejemplo, son de bajo riesgo. Cuando usted tiene una cuenta de ahorros de bajo riesgo, pero como es de bajo riesgo, ahí tenemos para acá, es de baja rentabilidad. Es decir, arriesga poco, pero renta poco. Después tenemos fondos de inversión, bonos de estado, ¿cierto? Que son más riesgosos. Aumenta el riesgo. Y vamos a hacer a la izquierda y aumentó la rentabilidad. Sigue aumentando el riesgo, por ejemplo, el tema de las acciones, que suben, bajan, son muy variables, dependen de muchas cosas, por lo tanto, invertir en acciones es de mayor riesgo, pero nos da una buena rentabilidad. Tenemos finalmente los bienes de raíces y los dueños de negocios. Ser dueño de negocio puede dar una muy alta rentabilidad. Dedicarse a bienes de raíces también puede dar una muy alta rentabilidad, pero los riesgos son altos. Tenemos en el caso, por ejemplo, de los fondos de AFP. En este caso, los fondos de AFP, por ejemplo, los más riesgosos son los que más rentan, pero también, como dice acá, pérdida, así como son los que más rentan, también podrían generar mayor pérdida, por lo tanto, son los de mayor riesgo. Entonces, en este sector de acá tendríamos los fondos A. Después, menos riesgo, tendríamos los fondos B. Más conservador, podríamos decir, tenemos por acá los fondos C. Y los fondos más conservadores, la AFP, es el fondo E, que es de menor riesgo, pero renta poco. Si usted es una persona conservadora y quiere alargar poco, entonces tiene que ver el tema de rentabilidades no muy altas, pero con poco riesgo. Las personas jóvenes generalmente tienen sus fondos en la letra A, porque ellos tienen mucho tiempo todavía para ahorrar, entonces arriesgan más y ganan más. Pero esto es muy variable, esta parte. Ese es el análisis que se les puede explicar un poco. Este tema es muy extenso, pero espero que les sirva. Tema número 4. Considere las inversiones posibles. Al considerar las inversiones posibles, resulta útil saber algunos conceptos básicos. Casi todas las inversiones se pueden dividir en dos categorías: aquellas que tienen una tasa de rentabilidad fija y aquellas que tienen una tasa de rentabilidad variable. Una tasa fija significa que la tasa no subirá ni bajará, sino que permanece constante o fija. Entre los ejemplos de ahorro o inversiones de tasa fija están las cuentas de ahorro, los certificados de depósito y los bonos. A menudo las inversiones de tasa fija tienen una tasa de rentabilidad menor y se podría considerar menos riesgosas que las inversiones de tasa variable. Una tasa variable significa que su rentabilidad puede crecer o decrecer. Eso quiere decir que podría ganar o perder dinero. Entre los ejemplos de inversión de tasa variable están las acciones, muchos fondos de inversión, negocios y bienes raíces. Por lo general se consideran de más riesgo las inversiones de tasa variable que las de tasa de rentabilidad fija, pero también conllevan el potencial de mayor rentabilidad. Diversificación. Significa distribuir su dinero a lo largo de varias inversiones. Invertir en varias inversiones o en varios tipos de inversiones puede ayudar a reducir su riesgo. Por ejemplo, en la AFP podría tener parte de su dinero en fondos E
y una menor parte en los fondos C. Sería una forma de arriesgar un poco para tener mejor rentabilidad y de una forma un poco más segura que arriesgar en los fondos A. Analice. Investigue en Internet y repase en familia los conceptos siguientes hasta que sienta que todos los entienden y dominan. Interés compuesto, riesgo versus rentabilidad, tasa de rentabilidad fija, tasa de rentabilidad variable, diversificación. Repase todos estos conceptos, regístralo en su cuaderno personal, lo que entiende cada uno de ellos y hágalo en familia. Tema número 5. Investigue los fondos de pensiones posibles. Por lo general, usted tendrá que pagar algunos tipos de impuestos en sus inversiones. De hecho, los impuestos pueden ser uno de los mayores gastos a considerarse cuando se invierte. Afortunadamente, muchos gobiernos permiten que los fondos de pensiones tengan deducciones impositivas especiales que usted deseará entender. Esas cuentas de inversión pueden ser patrocinadas por el empleador o en forma individual. Y en esas cuentas usted puede invertir en acciones, bonos, fondos de inversión y demás. Las cuentas tienen diferentes nombres dependiendo dónde viva, pero las ventajas fiscales básicas son parecidas y por lo general están incluidas en dos categorías: impuestos diferidos y libre de impuestos. Impuestos diferidos. Las contribuciones a las cuentas con impuestos diferidos suelen ser deducibles de impuestos en el año de la contribución, mientras que los retiros durante la jubilación se graban a la tasa impositiva que sus ingresos le impongan en ese momento. Si no es probable que su inversión crezca considerablemente, ya sea debido a una menor tasa de rentabilidad o porque tiene menos tiempo para crecer, puede ahorrar más en impuestos aplazando el pago de impuestos sobre ese dinero hasta la jubilación, cuando el dinero pueda ser grabado a una tasa más baja. Libre de impuestos. Las contribuciones a las cuentas libres de impuestos no ofrecen ventajas fiscales iniciales. Para esas cuentas, el dinero que contribuya se graba en el año en que se dio. Sin embargo, todas las ganancias y los retiros futuros son libres de impuestos. Si es probable que su inversión crezca considerablemente, ya sea debido a una tasa mayor de rentabilidad o tiene más tiempo para crecer, es probable que usted pague menos en impuestos con una cuenta libre de impuestos. Como puede ver, basándose en el tipo de cuenta que elija, pagará impuestos ya sea por adelantado o al hacer un retiro. Dependiendo de sus circunstancias, un tipo puede ser más beneficioso para usted que el otro. Esto nos invita a revisar muy bien en cada inversión que se haga el tema de impuestos. Actividad. Revise 3 ejemplos en la próxima lámina. En estos ejemplos se supone que alguien invirtió 100 al mes y ganó una rentabilidad del 8% en los 10, 20 y 30 años respectivamente. Se invirtió la misma cantidad de dinero y creció al mismo valor tanto en la cuenta de impuestos diferido como en la de libre de impuestos. Sin embargo, mire la diferencia en la cantidad pagada en impuestos. Paso 1. Reúnase con su familia o amistades o incluya a su compañero de acción. Paso 2. Para cada caso, próxima lámina, trace un círculo en la menor cantidad total pagada en impuestos y observe qué tipo de cuenta cuesta menos en el total de impuestos. Paso 3. Analice las siguientes preguntas y registre en su cuaderno personal. ¿Cuáles son las diferencias entre las cuentas de impuestos diferidos y libre de impuestos? ¿Cuándo es probable que la cuenta de impuesto diferido sea la mejor opción? ¿Cuándo es probable que la cuenta libre de impuesto sea la mejor opción? Veamos ahora los ejemplos. Veamos el primer caso. Tenemos una inversión a 10 años
10 años multiplicado por 12 significa 120 meses. Recuerden que vamos a invertir 100 por mes. Multiplicando 120 por 100. Ahí está. Da la inversión de 12.000. 12.000 a una rentabilidad del 8%. Aquí hay una fórmula que calcula esto, pero no es tema de esta clase. Es una fórmula un poco compleja. Vamos a ver el resultado. 12.000 invertido a 10 años a una rentabilidad del 8% se convierte en 10 años en 18.294. Tenemos dos opciones. Tasa impositiva del 25%, impuestos por adelantado, es decir, desde el principio, o tasa impositiva del 15%, que se hace cuando uno retire la inversión. En este caso puede ser un ahorro. Se hace al final. El total de intereses pagados, si el impuesto se hace el retiro, es de 2.744, con la tasa impositiva del 15%. La tasa impositiva del 25%, si paga por adelantado, casi al inicio, da 3.000. En este caso se pagaría más si se paga adelantado que si se paga al hacer el retiro, al final de la inversión. Veamos el segundo ejemplo. Segundo caso. A 20 años. 20 años, ¿no es cierto?, por 12 meses. 20 por 12 son 240 meses. Y multiplicado por 100 mensual, lo que daría 24.000. Esos 24.000 invertidos a 20 años se convierten, aplicando una fórmula que no la vamos a ver ahora, como dije recién, es un poco compleja, pero vamos a ver el resultado. Se convierten en 58.000. Es decir, se duplica el dinero a 20 años. Si se paga una tasa impositiva del 25%, por adelantado serían 6.000. Por adelantado. Si se paga al final, cuando hace el retiro del dinero, luego de los 20 años, paga 8.835. Es decir, paga más al momento del retiro. Sigamos con el otro ejemplo. Tercer caso. A 30 años. 30 años por 12 meses son 360 meses multiplicados por 100 por mes, lo que da inversión de 36.000. Esa inversión de 36.000 a la rentabilidad del 8% da 149.035. Que aplicaba una tasa impositiva del 15% al momento de su retiro, es decir, al final de los 30 años, serían 22.335. Si se paga por adelantado, una tasa impositiva del 25%, se cancelan 9.000 de impuestos por adelantado. Se paga más cuando el momento que se hace el retiro. Como se puede ver en los tres ejemplos, podemos deducir que la decisión de pagar impuestos por adelantado o pagar impuestos al hacer retiro va a depender de cuánto invertamos y también a cuántos años lo hagamos. Este es un ejemplo básico y hay muchos tipos de inversiones que se puede hacer este ejercicio.
Tema número 6. Comience a ahorrar para su jubilación lo más pronto posible. Una vez que haya establecido un fondo de emergencia y pagado sus deudas del crédito de consumos, debe comenzar a ahorrar dinero para la jubilación lo antes posible. Mientras más pronto comience a ahorrar para su jubilación, más tiempo habrá para que su dinero crezca y es probable que tenga más dinero disponible para la jubilación. Una excelente manera de empezar a ahorrar para la jubilación es a través de un plan de jubilación patrocinado por el empleador. Si su empleador le ofrece algún tipo de fondo de pensiones donde él iguala parcialmente las contribuciones que usted hace, aprovéchelo. Su contribución será una especie de bono o aumento para usted, solo por estar aportando a sus propios ahorros. La siguiente actividad ayudará a ilustrar el poder de invertir a menudo durante un largo periodo de tiempo. Ver próxima lámina. Actividad. Paso 1. Reúnase con su familia o un amigo de confianza. Paso 2. Analicen las estrategias de inversión de las tres personas que se escriben a continuación. Responda a las preguntas. ¿Quién invierte más? ¿Quién invierte menos? Suponiendo que cada uno de ellos gana un interés compuesto del 8% en sus inversiones. Responda. ¿Quién cree que tendrá el mayor beneficio? ¿Quién cree que tendrá el menor beneficio? Julia invierte $300 cada mes a partir de los 25 años. En total ella invierte $147.600. Andrea invierte $600 cada mes a partir de los 35 años. En total ella invierte $223.200. Finalmente Bella invierte $1.200 cada mes a partir de los 45 años. En total ella invierte $302.400. Todas las respuestas regístrelas en su cuaderno personal. Paso 3. Repase la gráfica siguiente que muestra cómo sus inversiones crecen con el tiempo. Las de Julia, las de Andrea y las de Bella. En su cuaderno personal registre las siguientes preguntas, las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién obtuvo el mayor beneficio? ¿Quién obtuvo el menor beneficio? ¿Cuál fue el impacto de sus inversiones? Recuerden que la tasa de interés usada es 8%. En la gráfica podemos ver que Julia comenzó a ahorrar desde los 25 años hasta los 65 y en total logró ahorrar 1.010.812. Andrea partió a los 35 años y logró ahorrar 888.090. Finalmente Bella partió a los 45 años y logró ahorrar 726.090. Recuerden que cada uno de esos montos que están al final incluyen el interés ganado durante los años. Para responder la primera pregunta, ustedes tienen que ver quién obtuvo mayor beneficio, es decir, quién aumentó en mayor cantidad su dinero, versus que el que ganó versus el que invirtió. Y quién obtuvo el menor beneficio va a ser la persona que su diferencia entre lo que recibió al final, a los 65 años, menos lo que invirtió es menor. Para responder la pregunta ¿cuál fue el impacto de sus inversiones? Hago un cálculo simple dividiendo el monto final que recibió a los 65 años versus la cantidad de dinero que invirtió mensualmente durante todos sus años. Eso le va a dar una cantidad de veces. Por ejemplo, su dinero aumentó 2 veces, su dinero aumentó 4 veces, o su dinero aumentó más que eso. Hagan el cálculo en cada uno de los 3 casos y respondan la pregunta. Para ayudarles a responder la tercera pregunta, el cálculo sencillo para Julia es lo que recibió al final de los 65 dividido por lo que invirtió.
lo que da 6,8 veces que se multiplicó su dinero. En el caso de Andrea, su dinero se multiplicó 3,9 veces, casi 4 veces. Y en el caso de Bella, el dinero se multiplicó 2,4 veces. Continuemos. Analizar el tema de la preparación para la jubilación en su consejo familiar. En su consejo familiar de esta semana, analicen sus planes de jubilación. Hagan una estimación de cuánto van a necesitar, cuándo les gustaría jubilarse y cuál podría ser su situación financiera en ese momento. Anoten el monto que desearían ahorrar y determinen la cantidad que pueden permitirse apartar cada mes para la jubilación. Recuerden que aunque es importante comenzar a ahorrar para su jubilación tan pronto como sea posible, es más urgente establecer el fondo de emergencia y salir de las deudas del consumidor primero, los créditos de consumo y las tarjetas de crédito. Durante el análisis quizás deseen utilizar la reseña modelo de análisis de consejo familiar que se presentará en la próxima lámina de este video. Los temas de consejo de esta semana son: ¿cómo les está yendo con su prioridad financiera actual? ¿Cómo se preparan actualmente para la jubilación? Modelo de análisis de consejo familiar para esta semana. Asegúrense de comenzar con una oración para invitar al espíritu. Parte 1. Revisar. ¿Cómo les está yendo con su prioridad financiera actual? ¿Cómo se preparan actualmente para la jubilación? Parte 2. Planear. ¿Cuándo desean jubilarse? ¿Cuánto necesitarán cada año para atender sus necesidades? ¿Cuánto necesitan ahorrar? ¿Cómo es que probablemente será su situación financiera cuando se jubilen? ¿Tendrán vivienda propia? ¿Estarán pagando aún una hipoteca? ¿Se estarán preparando para servir una misión? ¿Tendrán que mantener económicamente a algún miembro de la familia? ¿Serán sus gastos personales más o menos como son actualmente? Asegúrense de terminar con una oración. Tiempo para meditar. En forma individual, piense en lo que aprendió el día de hoy y considere lo que el Señor desea que usted haga. Lea el pasaje de las Escrituras o la cita siguiente y escriba las respuestas a las preguntas. Registre en su cuaderno personal. Señor, 5 talentos me encomendaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mateo 25:20. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que aprendí hoy? ¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy? Comprométase. Lea en voz alta cada uno de los compromisos a su compañero de acción. Compromisos. Practicaré y compartiré el principio de fundamento de esta semana. Continuaré apartando dinero para mi prioridad financiera. Analizaré el tema de la preparación para la jubilación durante el consejo familiar. Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.